ha subido a esta montaña? Es Everest. Me sorprende porque hay 5.000 personas ya que llegaron a ser cima del Everest. O sea, ya no es tan inaccesible como antes. Pero cuando nosotros empezamos a hacerlo, pensamos que era inaccesible. Y finalmente hicimos la ingeniería del ascenso y así tuvimos éxito. Yo he subido 3 veces al Everest. Cuando uno sube al Everest, uno pasa 7 cuerpos de personas muertas llegando arriba. Cada una de esas personas muertas, todas murieron bajando de la cima. Casi nunca mueren las personas subiendo, porque la montaña ya no mata a las personas se matan en la montaña. Cada una de esas personas estaba tan motivado buscando llegar a la cima que sobreestimaron sus capacidades, cometieron errores críticos y fallecieron bajando. Es una situación de shock, una cosa horrenda, pero nosotros tenemos un problema continuo en mano. Este grupo son todos amigos de este hombre que acaba de morir. Los Sherpas están en shock, no quieren seguir, no se pueden mover. El que está primero en línea es un Sherpa que tiene tanto miedo ahora que no se acuerda ni cómo atar un nudo. Y llamo por radio a mi amigo y le digo: es un día divino, es el día más precioso que jamás vi sobre K2. No hay nubes en el cielo, hace bastante calor. Si va a haber un día perfecto para hacer cima en K2, es ese día, es hoy. Hay que superar el miedo para poder seguir adelante. Siempre pensamos que lo mejor para los resultados era la ingeniería de los resultados. Mejor ingeniero, mejor herramienta, eso hace que nosotros le ganemos siempre a todo. Pero no, nosotros sabemos que el mundo es dinámico, sabemos que las cosas cambian siempre, que cada paso que tomamos hacia la cima se ven más horizontes, más amenazas nuevas que vienen hacia nosotros. Hay que saber cambiar la visión, pero lo que es más importante es constantemente comunicar esos cambios a los que trabajan con nosotros. Si no comunicamos bien, si no compartimos la visión, si no estamos seguros de que todos la conozcan, las personas no saben hacia dónde van y entonces no nos dirigen en un buen sentido. Es siempre sobre socios. En mi equipo estamos atados uno al otro con soga. Uno tiene que ser socio. Las palabras más importantes para los socios son que le importe el otro y que haya confianza. Hay que hacer las preguntas simples. ¿Merezco confianza? ¿Tengo confianza en el otro? ¿Esa persona le importo? ¿Yo tengo en cuenta a ellos? Si la respuesta es sí, van a ganar. Si la respuesta es no, tienen un problema y tienen que invertir más en esto, más que en computadoras, autos, etcétera. Y lo último, es un trabajo muy difícil, muy alocado, el de crear una compañía, y tenemos que practicar siempre si vamos a generar fuerza, igual que los atletas. Hay que entrenarse para los grandes desafíos a futuro, pero no nos entrenamos, evitamos el conflicto. Si uno evita el conflicto, nunca va a generar la fuerza que necesita para superar el conflicto futuro. Los mejores equipos de todo el mundo constantemente usan el conflicto como una herramienta de crecimiento y lo hacen porque se sientan y tienen comunicación abierta, honesta sobre lo que acaba de pasar para mejorar el plan a futuro. Si ustedes tienen un equipo que tiene miembros apasionados, saben a dónde van y comunican constantemente su visión, si tienen confianza en sus socios y ellos en ustedes y entienden que el conflicto es lo normal en el transcurso de la vida, van a tener el mismo equipo de alto rendimiento que se necesita.